Saludos hombres y mujeres de la Tierra Media. En este vídeo veréis la historia completa de la vida de Gandalf, y en otro vídeo llamado Curiosidades sobre Gandalf veréis qué armas y poderes usaba, además de muchos otros datos interesantes que seguro que os van a gustar. Gandalf el Gris, más tarde conocido como Gandalf el Blanco, era uno de los 5 Istari que fueron enviados a la Tierra Media en la Tercera Edad para combatir la amenaza de Sauron. Gandalf era conocido por otros nombres en la Tierra Media. Los elfos y los hombres de Gondor le llamaban Mithrandir, Incanus entre los hombres del sur, Zarkun entre los enanos y Olorin en las tierras imperecederas, siendo este su nombre original. Fue creado por Ilúvatar antes de la música de los Ainur y fue considerado el más sabio de los Maiar, con la posible excepción de Melian. En su juventud estaba asociado con la luz y el fuego, al igual que su compañero Barda. Sin embargo, sus caminos lo llevaron a menudo a Nienna, de quien aprendió la compasión y la paciencia. Gandalf amaba a los elfos, pero caminaba sin ser visto entre ellos, o usaba la apariencia de un elfo, y les enviaba bellas visiones en sus corazones que los hacían más sabios. A lo largo de su existencia, siguió el ejemplo de Nienna, se apiadó de las penas de los hijos de Ilúvatar y sacó de la desesperación a quienes lo escuchaban. Cuando los Valar decidieron enviar a la Orden de los Istari a la Tierra Media para aconsejar y ayudar a todos aquellos que se oponían al ser oscuro Sauron, Manwë y Barda decidieron incluir a Olorin entre los 5 que fueron enviados. Al principio, Olorin estaba nervioso y se describió a sí mismo como demasiado débil y demasiado temeroso de Sauron. Manwë lo entendió y le dijo que esa era una de las principales razones por las que debería ir: superar ese miedo. Estuvo de acuerdo y se preparó para su partida de las Tierras Eternas con los otros 4 Istari, llegando casi al mismo tiempo que el nigromante apareció en el Bosque Negro. Olorin, como los otros magos, tomó la forma de un anciano. Iba vestido de gris y parecía un simple vagabundo errante. En Mithlund, también conocida como los Puertos Grises, fue recibido por Glorfindel, su amigo de Valinor, y Círdan, el carpintero, que poseía a Narya, uno de los 3 anillos de poder élficos. Círdan sintió en Olorin una sensación de fuerza y poder a pesar de su apariencia como un anciano encorcovado y envejecido, y por eso Círdan le regaló el anillo Narya a Olorin, junto a una predicción de sus futuras luchas con el mal y la promesa de que lo apoyaría y ayudaría en sus labores. Luego comenzó su estadía en la Tierra Media y durante muchos años caminó entre los elfos como un extraño, aprendiendo de ellos y enseñándoles todo lo que podía. A diferencia de Saruman, Olorin no se quedó fijo en un lugar, sino que viajó mucho, aunque nunca fue hacia el este. Aparentemente, sus intereses estaban en las tierras occidentales de la Tierra Media, donde los restos de los Dúnedain y los elfos permanecieron para oponerse a Sauron. Una leyenda dice que Yavanna le dio a Gandalf la piedra élfica de Arendil, llamada Elessar, para llevar a todos los pueblos de la Tierra Media como una muestra de que los Valar no los habían abandonado. Fue entonces, durante los largos años que estuvo vagando, que le dio esta piedra a Galadriel, portadora de uno de los 3 anillos élficos, y la profetizó que ella, a su vez, se lo pasaría a un individuo que también se llamaría Elessar, es decir, Aragorn, hijo de Arathorn. Alrededor del año 1100 de la Tercera Edad, los Istari y los elfos descubrieron que alguna entidad maligna residía en Dol Guldur. Mientras que algunos pensaban que un Nazgûl había regresado para atormentar al mundo o que estaba surgiendo algún nuevo mal, Gandalf, que era sin duda más sabio, comenzó a sospechar que incluso el propio Sauron podría haber regresado. No sabemos exactamente qué ocurrió en el siguiente milenio, pero el mal que existía en Dol Guldur continuó creciendo y extendiéndose. Finalmente, Gandalf reunió su valentía y fue hacia Dol Guldur en el año 2063 para descubrir si se trataba de Sauron o no. Sin embargo, el nigromante huyó tras la llegada de Gandalf, evitando que Gandalf lo pudiera identificar. Después de la incursión de Gandalf, el mal allí pareció desistir, y su ausencia permitió algunos siglos de calma en el Bosque Negro.
Ese período pacífico se conoció como la Paz Vigilante y duró casi 400 años, pero sin que nadie lo pudiera sospechar, los Nazgûl habían utilizado este período para prepararse para el regreso de Sauron. Galadriel sintió que el mal había regresado, así que reunió al Consejo Blanco 3 años más tarde. El Consejo Blanco estaba compuesto por 4 miembros, y estos eran Galadriel, Gandalf, Saruman y Elrond. Galadriel deseaba que Gandalf fuera el jefe del consejo, pero rechazó el puesto, deseando no echar raíces y mantener su libertad para viajar como hasta ahora. Saruman tomó el liderazgo, debido a su vasto conocimiento y por su orgullo de no declinar el puesto ante nadie más. Sin embargo, fue este orgullo el que más tarde lo puso celoso contra Gandalf, razón de su futura traición durante la Guerra del Anillo. Durante el largo invierno del año 2758 de la Tercera Edad, Gandalf acudió en ayuda de los hobbits, a quienes había conocido durante sus anteriores viajes por Eriador. Fue entonces cuando presenció y admiró la piedad y el coraje que los humildes hobbits guardaban en sus corazones. Desde entonces Gandalf siempre regresaba a visitar la comarca de vez en cuando y participaba en las muchas fiestas de solsticio de verano del viejo Tuk, donde impresionaba a los jóvenes hobbits con sus fuegos artificiales y sus historias sobre dragones, goblins y princesas. Entre los hobbits era conocido por ser responsable de que tantos muchachos y muchachas tranquilos viajasen lejos en busca de locas aventuras. Sus visitas a la comarca le hicieron conocer a un joven llamado Bilbo Bolsón, aunque de hecho estaba lejos de ser el saqueador que iría en busca de aventuras junto a Gandalf. Las idas y venidas de Gandalf continuaron por toda la Tierra Media hasta que el rey Thrain II, un enano de la línea real de la montaña solitaria, desapareció en su viaje a Erebor y Gandalf salió en su búsqueda. La búsqueda de Thrain lo llevó hasta la ciudad abandonada de Khazad Dûm en el año 2845, tal vez su primer viaje a Moria, que luego le sería de gran ayuda a la Compañía del Anillo. En Moria no encontró pista alguna sobre Thrain, y el mago salió por las puertas de Durin. Sin embargo, esta experiencia no le ayudó a saber cómo abrir las puertas desde el exterior. En su búsqueda desesperada, Gandalf se preguntó si aquel mal de Dol Guldur no se habría llevado al rey enano, así que viajó hasta allí en el año 2850. Allí encontró a Thrain en las mazmorras, quien puso al tanto al mago de los últimos acontecimientos y sus últimas posesiones, el mapa y la llave de Erebor. Lo más importante es que gracias a Thrain descubrió que el nigromante no era un Nazgûl, sino el mismo Sauron, y este le había quitado el último de los 7 anillos al rey enano. Con esta información supo que Sauron estaba reuniendo los anillos de poder restantes y posiblemente buscando su anillo único perdido. Gandalf escapó de Dol Guldur con todo lo que sabía y se fue a reunir al Consejo Blanco. Después de relatar sus descubrimientos, instó al Consejo a atacar a Sauron mientras el anillo único todavía estaba perdido y mientras el poder de Sauron aún no se había restaurado. En esa reunión, Saruman dijo que era mejor mirar y esperar, ya que el anillo único había rodado hace mucho tiempo desde el Anduin hasta el mar. En esos tiempos, tanto el Consejo Blanco como Gandalf aún no se habían dado cuenta de que Saruman quería el anillo único para él, y lo estaba buscando en secreto a lo largo de las orillas del río Anduin. Como la mayoría del consejo estuvo de acuerdo con Saruman en esperar, no hicieron nada, aunque el propio Elrond le dijo a Gandalf que tenía un presentimiento de que se encontraría el anillo, y que se acercaba la guerra para poner fin a esta era, y que en sus visiones solo veía oscuridad y desesperación. A medida que pasaba el tiempo, el mago se sintió cada vez más preocupado por su conocimiento de la fuerza resurgente de Sauron. Sabía que Sauron ya estaba planeando la guerra desde Dol Guldur, y que tan pronto como se sintiera lo suficientemente fuerte, atacaría a los pueblos libres. Desafortunadamente, el único poder que quedaba, además de Rivendell, para resistir un intento de Sauron de recuperar las tierras de Angmar, eran los enanos de las colinas de hierro. Hacía menos de 100 años que Smaug el dragón había destruido tanto el reino de Erebor como la ciudad de Valle,
y el mago gris temía que Sauron pudiera usar la desolación alrededor de Erebor para recuperar los pasos del norte en las montañas y las antiguas tierras de Angmar. Gandalf sabía que el exiliado rey enano del pueblo de Durin, Thorin Escudo de Roble, planeaba luchar contra Smaug, pero sabía que ni con todo un ejército podría vencer al dragón. En el año 2941 de la Tercera Edad, mientras pasaba la noche en Bree, Gandalf se encontró con el rey enano por casualidad. Thorin inició la conversación y le contó a Gandalf que se disponía a atravesar la comarca de camino a las montañas Ered Luin, así que ambos acordaron viajar juntos por un tiempo. Durante el viaje, Thorin aprovechó para pedir consejo a Gandalf, y este le recomendó cómo enfrentarse a Smaug, ideando el plan que llevaría a cabo por un pequeño grupo de enanos hasta el corazón de la montaña solitaria. Gandalf presintió que para este viaje sería necesario la ayuda de un hobbit, y le vino a la mente un joven hobbit que se maravillaba con las historias de sus aventuras, y este no era otro que nuestro querido Bilbo Bolsón. Visitó a Bilbo Bolsón en la comarca y organizó una reunión en su casa para convencerlo de que se uniera a la aventura de los enanos. Gandalf hizo que despertase algo dentro de Bilbo, y todos juntos partieron de viaje rumbo a Erebor. En ese viaje, Gandalf los salvó en innumerables ocasiones. La primera de ellas cuando la compañía de Thorin fue sorprendida por un trío de trolls de piedra que intentaron comérselos. Fue así como, investigando en la caverna de esos trolls, Gandalf encontraría su espada legendaria llamada Glandrim. Los peligros del camino llevaron a Gandalf y la compañía de Thorin a Rivendell, donde Elrond les dio guía y consejo leyendo el mapa de la montaña solitaria que Thrain había dado a Gandalf antes de morir. Después de la visita a Rivendell, guió a la compañía a través de las montañas nubladas, cuando, sin saberlo, acamparon en la entrada a la ciudad Goblin, y estos capturaron a toda la compañía excepto a Gandalf, quien los sorprendió mucho más tarde matando al gran Goblin y luego conduciendo a los enanos hacia la salida. Fue en ese momento cuando Bilbo obtuvo un anillo mágico del que Gandalf tenía conocimiento, aunque nunca se imaginó la importancia que tendría el anillo de Bilbo. Gandalf continuó con la compañía de los enanos hasta llevarlos a casa de Beorn y después hasta la entrada al Bosque Negro, lugar donde se separó de sus amigos para tener asuntos mayores. Gandalf había convencido al Consejo Blanco de atacar Dol Guldur, a lo que incluso Saruman estuvo de acuerdo, ya que ahora temía a Sauron como un rival y deseaba retrasar su búsqueda del anillo. Dol Guldur fue atacado por el Consejo Blanco, liberando el Bosque Negro de la presencia de Sauron, quien huyó a su fortaleza de Mordor conocida como Barad-dûr. Cuando le llegó la noticia de lo que sucedió con la compañía de Thorin en el Bosque Negro, se dio cuenta de que las instrucciones que les dio para cruzar el bosque no los ayudaron. Habían perdido el rumbo y luego desaparecieron debido al encuentro con los elfos del bosque, quienes los habían capturado. Gandalf estaba ansioso por volver con ellos lo antes posible, sobre todo porque deseaba que Bilbo sobreviviese a este viaje. Mientras tanto, los enanos habían tenido éxito gracias a Bilbo, quien demostró su valía como saqueador para que llegasen sanos y salvo a la montaña solitaria, y además el dragón Smaug fue derrotado durante su ataque a la ciudad del lago por el gran arquero Bardo. Los acontecimientos se precipitaron, y así fue que cuando Gandalf los volvió a ver se encontró a las puertas de Erebor con un tremendo ejército enano procedente de las colinas de hierro, preparándose para repeler un ataque de los hombres del lago y los elfos del Bosque Negro. Gandalf intentó razonar con Thorin, y sin duda elfos, hombres y enanos habrían luchado entre ellos, de no ser porque cuando comenzaba el ataque, Gandalf los detuvo para advertir que los orcos y los wargos vendrían a reclamar el tesoro bajo la montaña. Fue por Gandalf que enanos, elfos y hombres formaron una alianza y derrotaron a los orcos de las montañas nubladas en la batalla de los 5 ejércitos. Batalla que, si hubieran perdido, tal vez Sauron habría vencido en la posterior Guerra del Anillo. A pesar de que en la reciente batalla habían perecido muchos aliados de Gandalf, entre ellos el propio Thorin, Gandalf había logrado su objetivo inmediato, que era destruir Smaug
ya que Sauron podría haberlo utilizado con efectos desastrosos. Además, Sauron había sido expulsado de Dol Guldur y muchos orcos habían sido exterminados. De regreso a casa, Gandalf y Bilbo pasaron por el lugar de su encuentro anterior con los trolls de piedra y se aseguraron de recuperar el oro del tesoro de los trolls que habían enterrado, y después el mago se fue para realizar sus propias tareas y Bilbo regresó a la comarca. Gandalf, por su parte, se sintió asombrado por el hobbit. Hasta entonces, él no había prestado atención a los hobbits y sabía muy poco de ellos. Pero durante el resto de su estancia en la Tierra Media, Gandalf se interesó muy especialmente por los hobbits, y en particular por la familia Bolsón. A pesar de las esperanzas del Consejo Blanco, Sauron no se vio debilitado ni por el ataque en Dol Guldur ni por la derrota en Erebor. Obviamente, había previsto el movimiento que lo expulsó del Bosque Negro, y su retirada no fue más que un engaño. 10 años después, en el año 2951, Sauron se declaró abiertamente en Mordor y reconstruyó la torre de Barad-dûr. El Consejo Blanco se reunió por última vez en el año 2953 para debatir sobre los anillos de poder. Saruman calmó a todos sus compañeros afirmando tener el conocimiento de que el anillo único se había perdido en el Belagher. Después de su encuentro, Saruman, celoso y temeroso de Gandalf, puso espías para vigilar todos sus movimientos. Esto afectaría a los pacíficos hobbits, ya que Saruman descubrió la existencia y notó el interés de Gandalf en la comarca, y comenzó a enviar agentes a Bree y a la Cuaderna del Sur. Gandalf continuó vagando por la Tierra Media, buscando aliados para luchar contra Sauron. Así fue como acabó conociendo a Aragorn en el año 2956, el heredero oculto de Isildur, y pronto se hizo amigo de él. A partir de ese momento, Aragorn y Gandalf a menudo trabajaron juntos hacia un fin común, la derrota de Sauron. Durante este periodo, Gandalf visitó la comarca con frecuencia, especialmente a su amigo Bilbo Bolsón y a su sobrino, Frodo, con quien mantuvo una gran amistad desde el principio. Con estas visitas, Gandalf notó que Bilbo no envejecía, y no tardó en darse cuenta de que tenía algo que ver con el sospechoso anillo mágico que Bilbo había adquirido durante su gran aventura. Gandalf empezó a preocuparse por ese anillo, ese inusual poder, y las hazañas que Bilbo había logrado en su aventura con los enanos parecían indicar que el anillo de Bilbo podría ser un anillo mucho más poderoso de lo que Gandalf creyó en un primer momento. Fue durante estos años que Gandalf se descuidó un poco con el tema del anillo y dejó que pasase el tiempo mientras observaba pacientemente. Al fin y al cabo, si el anillo de Bilbo era un anillo de poder, no parecía que estuviera haciendo daño a su amigo, y si en el peor de los casos este se trataba del anillo de Sauron, estaba en la comarca, lejos, muy lejos de Sauron, y vigilado por Gandalf. Los años en la comarca pasaron felizmente, y en el año 3001 de la Tercera Edad llegó el aniversario de los 111 años de Bilbo Bolsón, cumpleaños con el que se inicia el libro de la Comunidad del Anillo. Gandalf, como siempre, fue a Hobbiton para celebrar el cumpleaños junto a su amigo, quien le había contado sus planes para irse de aventuras una última vez. El cumpleaños fue genial, y Gandalf hizo un espectáculo de fuegos artificiales que a todos encantó. Sin embargo, lo que nunca olvidarían fue la culminación del discurso del Hobbit. Bilbo se puso el anillo mágico y desapareció, en lo que él pensó que sería una broma estupenda. Gandalf se reunió con Bilbo antes de que éste se marchase para que dejase el anillo a Frodo, al igual que haría con todas las demás posesiones. Aunque en un principio Bilbo dudó sobre si dejar el anillo o quedarse con él, fue convencido por Gandalf y finalmente dejó el anillo a Frodo y se marchó. Antes de irse de la comarca, Gandalf advirtió a Frodo del poder del anillo y le aconsejó que lo guardase a buen recaudo y que nunca lo usase bajo ningún concepto. Gandalf tenía mucha curiosidad por el anillo de Frodo y emprendió un viaje para conocer más acerca de la historia de los anillos. Es aquí cuando viaja a Minas Tirith para estudiar los antiguos pergaminos que relatan la historia de Isildur y el anillo. Mientras viajaba de camino a la comarca con esta nueva información, los Galadrim le informaron de que Aragorn había capturado a Gollum, así que pospuso el viaje a la comarca
para encontrarse con Gollum en el Bosque Negro y así poder interrogarlo. Lo que Gandalf descubrió con las palabras de Gollum confirmó todas sus sospechas. El anillo que Bilbo le había quitado se trataba del anillo único, y Sauron lo sabía todo, ya que el mismo Gollum se lo había confesado en Barad-dûr después de someterlo a torturas. Gandalf estaba ansioso de contarle todo lo que había descubierto en los últimos 17 años a su amigo Frodo, y viajó a la comarca una vez más para reunirse con el Hobbit. Una vez en su casa, Gandalf hizo la prueba definitiva, arrojando el anillo al fuego para que éste mostrase en lengua negra la inscripción que tenía grabada. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. O en lengua negra, Ashnasat Turbatuluk, Ashnasat Trimpatul, Ashnasat Srakatuluk, Ahmurzul Ishi Krimpatul. Las noticias del ataque de Sauron a Osgiliath fueron el detonante de las próximas decisiones. Gandalf sabía que Frodo no estaría seguro en Hobbiton, así que le aconsejó mudarse mientras él reunía más información. Así fue como Gandalf, viajando por Eriador, se encontró con Radagast, quien trajo el mensaje de Sauron de que debían reunirse de inmediato, y también le advirtió de que los espectros del anillo estaban buscando la comarca. Por aquel entonces, ni Radagast ni Gandalf sabían que Saruman les había traicionado, así que sin sospechar nada, Gandalf preparó su viaje hacia Orthanc. En su camino, Gandalf hizo una parada en Bree para escribir una carta a Frodo indicándole que se pusiera en marcha lo antes posible hacia Rivendell, y que si era posible, se reuniese con su amigo Trancos en Bree. Por desgracia, Frodo nunca recibió esa carta, ya que el tonto de Zapadilla Mantecona olvidó enviarla. En la reunión con Saruman, el Mago Blanco finalmente reveló su deseo por el Anillo Único. Le ofreció a su viejo amigo y ayudante que tomara el anillo para él mismo y tomara el poder de Sauron. Gandalf rechazó esto con horror, y Saruman lo encarceló en la torre de Orthanc. Por fortuna, Gwaihir, jefe de las águilas, vio a Gandalf encerrado en Orthanc y le ayudó a escapar llevándolo a la tierra de Rohan. El verdadero propósito de Gwaihir al visitar Orthanc era informar el avistamiento de los Nazgûl, ya que Radagast le había pedido que lo hiciera antes de saber qué estaba ocurriendo con Saruman. Gandalf sabía que debía regresar rápidamente a la comarca, ya que Frodo y el anillo estaban en grave peligro tanto por los Nazgûl de Sauron como por el deseo traicionero de Saruman por el anillo. Gandalf acudió ante el rey de Rohan deseando encontrar un corcel fuerte. Allí obtuvo a Sombra Gris del rey Theoden, quien, sin que nadie lo supiera, había estado bajo la influencia de Saruman desde hacía 4 años. Gandalf corrió hacia la comarca a lomos de Sombra Gris. Afortunadamente, Frodo ya había dejado la comarca sin esperar a Gandalf y estaba buscando el refugio de Rivendell. Al llegar a la comarca, Gandalf se enteró de que los Nazgûl, vestidos como jinetes negros, habían estado registrando todo el área. Consternado, partió hacia Bree, donde habló con Cebadilla Mantecona, quien se disculpó con Gandalf por olvidar la carta y le contó preocupado cómo los hobbits se habían ido con Trancos el Montaraz. Para Gandalf, esta fue una buena noticia que superó con creces todas sus expectativas. Gandalf quería reunirse con Frodo y Aragorn y pensó que lo mejor sería ir hacia Amon Sul, la cima de los vientos, desde donde podría observar el área circundante. Allí fue asaltado esa misma noche por los 9 Nazgûl y después de una gran batalla de luz y fuego consiguió escapar dispersando a 4 Nazgûl que lo persiguieron. Estos fenómenos fueron vistos por Aragorn y los hobbits desde lejos, aunque ellos no sabían que era Gandalf quien provocaba esos destellos. Varios días después, Frodo, Aragorn y compañía se quedaron en la cima de los vientos y se enfrentaron a los 5 Nazgûl restantes. Frodo fue apuñalado por el señor de los Nazgûl con un cuchillo de Morgul, aunque pudieron escapar y llegar a salvo hacia Rivendell. Gandalf se encontraba ya en Rivendell cuando Frodo llegó y ayudó a Elrond a curar la herida que Frodo había sufrido. Por casualidad, representantes de la mayoría de los pueblos libres se encontraban en Rivendell por diferentes razones. Era como si Eru Ilúvatar los hubiese reunido allí a todos.
Después de que Frodo fue sanado, Elrond convocó un concilio para discutir con los pueblos libres qué hacer con el Anillo Único. Allí, Gandalf les explicó a los demás cómo Saruman lo había encarcelado y cómo el Mago Blanco estaba creando su propio ejército de orcos para rivalizar con el de Sauron. Elrond y Gandalf aconsejaron que el anillo debía ser destruido en los fuegos del Monte del Destino, ya que solo el fuego del lugar donde fue forjado podría destruirlo. Otros miembros del consejo no estaban de acuerdo, pero finalmente se sometieron al plan de Gandalf. Frodo se ofreció como voluntario para portar el anillo hasta Mordor, y Gandalf y Aragorn se ofrecieron voluntarios para guiarlo en ese camino. Elrond nombró a los 9 voluntarios como la Comunidad del Anillo y se prepararon para su viaje. Gandalf y Aragorn pasaron los siguientes días discutiendo el camino que seguirían y estudiando todos los mapas. En un principio, Gandalf estaba decidido a viajar a través de Moria, mientras que Aragorn prefería cruzar el paso de Caradhras. En lo que sí estaban de acuerdo ambos era evitar a toda costa acercarse a Isengard. 2 meses más tarde estuvieron listos para emprender el viaje e intentaron viajar a través de Caradhras, ya que nadie quería atravesar las minas de Moria excepto Gandalf y Gimli. Cuando este intento falló debido a una terrible tormenta, Gandalf decidió llevar a la comunidad a través de las ruinas de Moria, donde los restos de la gran ciudad enana de Khazad-dûm eran ahora un laberinto de túneles abandonados bajo la montaña. Gandalf sabía que en la batalla de los 5 ejércitos había muerto una gran cantidad de orcos de las montañas nubladas, así que albergaba la esperanza de que no llegasen a detectarlos mientras cruzaban Moria. La compañía del anillo llegó a la puerta oeste de Moria, puerta que estaba bloqueada por alguna contraseña que Gandalf desconocía. Frodo, que había heredado la pasión de Bilbo por los acertijos, acertó la contraseña y pudieron entrar en las minas de Moria. Una vez dentro de Moria, Gandalf utilizó sus poderes de mago para crear luz y que así la compañía no tuviese miedo de lo que ocultaba la oscuridad. El viaje estaba perfectamente planeado gracias a los recuerdos que tenía de su primer viaje a través de las minas, cuando buscaba a Thrain. Sin embargo, esto había ocurrido hace 150 años, y por eso vemos esta escena donde Gandalf se detiene ante la duda de qué camino seguir. Finalmente, la compañía llegó a la cámara de Mazarbul, donde Gandalf leyó el libro de los registros, el cual reveló el destino de Balin, quien había sido proclamado señor de Moria tras un intento nefasto de recolonizar el antiguo reino enano. Allí, en la tumba de Balin, una insensatez de Pippin hizo que el grupo fuese atacado por orcos y obligado a huir escapando de la cámara. Para entonces, Gandalf era muy consciente de su ubicación y dirigió al grupo rápidamente hacia la salida este. Desafortunadamente, el daño de Durin alcanzó al grupo en el puente de Khazad-dûm. Gandalf y Legolas se dieron cuenta de inmediato de lo que era un Balrog de Morgoth, un sirviente del primer Señor Oscuro. En una espectacular demostración de valentía, Gandalf se enfrentó al demonio y rompió el puente sobre el que ambos estaban, dejando que la bestia cayera en un abismo aparentemente sin fondo. Pero el látigo del Balrog arremetió y arrastró a Gandalf por las rodillas, provocando que cayera al pozo junto con su enemigo, mientras gritaba «¡Corred, insensatos!» a sus compañeros. Los demás miembros de la Compañía del Anillo daban a Gandalf por muerto. Sin embargo, Gandalf no murió. Él y el Balrog cayeron durante mucho tiempo hasta las profundidades de la tierra. Luego se sumergieron en un lago profundo en las profundidades de la montaña, que Gandalf dijo más tarde que estaba frío como la marea de la muerte y casi congeló su corazón. Lucharon en el agua. El Balrog lo golpeaba y Gandalf lo acuchillaba con tanta habilidad que el Balrog huyó hacia los túneles oscuros, donde el mundo estaba habitado por cosas sin nombre, más antiguas incluso que Sauron. Gandalf persiguió a la criatura hasta que se lo llevó a la escalera infinita en espiral, y la subieron hasta llegar a la torre de Durin, que se ubicaba en el pico más alto de las montañas nubladas. Allí pelearon con toda su fuerza. Gandalf invocaba relámpagos y los clavaba en su enemigo, mientras éste utilizaba el fuego para herir al mago gris, hasta que por fin Gandalf consiguió derrotarlo, y el Balrog rompió la ladera de la montaña mientras caía.
Toda la batalla, desde el enfrentamiento en el puente de Khazad-dûm hasta llegar a la torre de Durin, había durado 10 días. Entonces, Gandalf estaba tan agotado por las heridas que fue llevado por la oscuridad y falleció. Sin embargo, el espíritu de Gandalf no abandonó la Tierra Media para siempre en ese momento. Como el único de los 5 Istari que se mantuvo fiel a su misión, Olorin fue enviado de regreso a las tierras mortales por Eru Ilúvatar y se convirtió en Gandalf una vez más. Sin embargo, como ahora era el único emisario de los Valar en la Tierra Media, se le concedió el poder de revelar más de su fuerza interior Maiar. Es por eso que Gandalf el Blanco es superior en poder a Gandalf el Gris, y ahora, tras su resurrección, es posiblemente el ser más poderoso de toda la Tierra Media, a excepción quizás de Sauron. Gandalf resucitó en el mismo lugar donde había muerto, y 3 días más tarde fue encontrado en la torre de Durin por Gwaihir, el Señor de las Águilas, que había sido enviado por Galadriel a buscarlo. Gandalf fue enviado a Caras Galadon el Lothlórien, donde fue sanado, se le dio un nuevo bastón y se le vistió de blanco, convirtiéndose así en Gandalf el Blanco. Pronto se enteró de que Frodo y Sam habían dejado la Comunidad del Anillo y estaban intentando solos el camino hacia el Monte del Destino. Ante la imposibilidad de llegar junto a Frodo a tiempo para ayudarle en su viaje, Gandalf decide emprender la misión de liderar a los pueblos de la Tierra Media contra las fuerzas de la oscuridad. En primer lugar, se encamina hacia Rohan, ya que está convencido de que será el objetivo de Saruman, y así es como se reencuentra con Aragorn, Gimli y Legolas en el bosque de Fangorn. Una vez en Edoras, descubren que el espía de Saruman, Grima, había engañado al rey de Theoden para que fuese un títere de Saruman. Gandalf depuso rápidamente a Lengua de Serpiente y restableció las fuerzas de Theoden para que cabalgasen a la guerra contra Saruman. A estas alturas, Gandalf era muy consciente de que comenzaba la gran guerra para acabar con la Tercera Edad. Si Saruman conquistaba Rohan, Gondor estaría rodeado de enemigos por todos lados. Siguiendo los consejos de Gandalf, el rey Theoden liberó a Éomer y se dirigió hacia los vados de Isen para presentar batalla. Sin embargo, antes de que llegasen, un mensajero les informó de que los vados de Isen habían caído y los restantes Rohirrim se habían reunido en el abismo de Helm. Gandalf no fue hacia el abismo de Helm, sino que buscó a Erkebran y reunió a las fuerzas dispersas del Folde Oeste para ir en ayuda de sus compañeros más tarde. Cuernavilla, es decir, el abismo de Helm, fue sitiado por las fuerzas de Saruman. La batalla estaba completamente perdida, ya que los hombres estaban superados en número por los Uruk-hai, y si no fuera porque llegó Gandalf en el último momento con un ejército de Rohirrim y Ucornos, aquel habría sido el fin para el reino de Rohan. Mientras tanto, los Ents, junto a Merrin y Pippin, atacaron Isengard, lo que resultó en la aniquilación total de los orcos de Saruman. Después de la batalla, Gandalf fue a Orthanc con Theoden, Aragorn y un pequeño grupo. Allí, Saruman rechazó con desprecio la oferta de redención de Gandalf, así que Gandalf rompió el bastón de Saruman demostrando que era más fuerte que él y lo echó de la Orden de los Istari y el Consejo Blanco. Además, antes de irse, impuso una vigilancia estricta sobre Isengard por parte de los Ents. Ahora, con la amenaza de Saruman eliminada y Rohan salvado, los pensamientos de Gandalf se dirigieron hacia Gondor y la guerra que se avecinaba contra Mordor. Gandalf partió hacia Minas Tirith llevándose con él a Pippin, para así evitar que volviese a mirar en el Palantir. Una vez llegaron a Gondor, se reunieron con el senescal Denethor, que le dio permiso a Gandalf para hospedarse allí y asistir a los consejos de los capitanes de Gondor. Ese mismo día tuvo lugar el ataque de los orcos a Osgiliath, y de no ser por Gandalf y sus poderes, los supervivientes entre los que estaban Faramir no se habrían salvado, ya que en su huida fueron atacados por los Nazgûl montados en bestias aladas. Cuando Faramir le dio las noticias sobre Frodo a Gandalf, este recuperó parte de la esperanza, ya que mientras Frodo continuase su misión, todavía existía una pequeña posibilidad de victoria. El asedio a Minas Tirith comenzó a los pocos días. Los orcos rodearon la Ciudad Blanca por completo, y comenzó una lucha en la que Gandalf alentó a los hombres de Minas Tirith a tener esperanza,
y disipó el miedo de los espectros del anillo con su sola presencia. Las catapultas de Sauron arrojaron rayos llameantes sobre la ciudad, y pronto el primer círculo de la ciudad ardió sin control. Denethor ahora se desanimó mientras la ciudad ardía, y el único hijo que le quedaba estaba al borde de la muerte. Desde ese momento, Gandalf se encargó de dirigir la defensa, en cooperación con el príncipe Imrahil de Dol Amroth. Es ahora que vivimos un momento trascendental en la vida de Gandalf. Cuando el gigantesco ariete Grond destruyó la puerta de Minas Tirith, Gandalf se colocó solo en la puerta en ruinas. El rey brujo apareció entonces en medio de la puerta destrozada sobre un caballo negro y amenazó a Gandalf con la muerte. Pero Gandalf no se movió. Sentado en sombra gris, desafió al más poderoso de los esbirros de Sauron. Sin embargo, el enfrentamiento terminó de manera inconclusa, ya que en ese mismo momento llegó el alba, y junto a ella los jinetes Rohirrim encabezados por su rey Theoden, los cuales hicieron sonar sus cuernos de batalla, y el rey brujo se fue. Gandalf pensaba perseguir a su enemigo, pero en ese momento apareció Pippin con la noticia de que Denethor planeaba quemarse vivo junto a Faramir. Gandalf se apresuró a detener esta locura, y pudo salvar a Faramir, pero no a Denethor, cuya desesperación y dolor se habían apoderado de su mente. La batalla en los campos de Pelennor llegó a su final cuando Éowyn derrotó al rey brujo, cumpliéndose la profecía de que ningún hombre podría derrotarlo. Gandalf llevó a Faramir a las casas de curación y con sus poderes observó cómo iba la batalla de los campos del Pelennor. Se lamentó al conocer el destino de Theoden, ya que estaba seguro de que si no fuese por la locura de Denethor, él mismo podría haber vencido al Capitán Negro, evitando la muerte del rey. Poco después, la balanza se inclinó a favor de los pueblos libres cuando Aragorn llegó con el ejército de los muertos. Las fuerzas de los hombres del oeste derrotaron por completo el ataque de Sauron contra Minas Tirith, aliviando la ciudad y matando a prácticamente todos los invasores. Al finalizar la batalla, fue a buscar a Aragorn para que ayudase a Éowyn, Faramir y Merry, mientras él se encargaba de otros muchos heridos. Los planes y esfuerzos de Gandalf habían sido recompensados, pero él sabía que todavía tenían que destruir el anillo si querían triunfar. Al día siguiente, fue seleccionado por Aragorn, Imrahil y Éomer en calidad de capitanes del oeste para que liderase a los hombres en las próximas batallas contra Sauron. Plenamente consciente de que Occidente se mantendría o caería en resultado de la misión de Frodo, formuló un plan de ataque contra la Puerta Negra, distrayendo así a Sauron para que Frodo pudiese cruzar a Mordor con mayor seguridad. Todos ellos sabían que este plan seguramente resultaría en una pérdida catastrófica para el ejército superado en número, pero Gandalf les hizo entender que no se debía dar la espalda a Frodo y negarle esa oportunidad de llegar al Monte del Destino. De lo contrario, cada esfuerzo hasta ese momento habría sido en vano. Liderado por Gandalf y Aragorn, el ejército de Occidente cruzó el río Anduin y marchó hacia la Puerta Negra. Mientras se preparaban para la batalla, Boca de Sauron se adelantó para parlamentar con ellos. Le enseñó la cota de malla de Mithril de Frodo y la espada de Sam para hacerles creer que habían sido capturados y todo había sido perdido. Gandalf no le creyó y rechazó la propuesta de rendición que ofrecía Boca de Sauron, así que la Puerta Negra se abrió lentamente para revelar un vasto ejército de orcos y trolls listos para la batalla. Gandalf contempló con asombro cómo su plan iba con éxito. Gracias a ellos, Frodo había llegado al Monte del Destino para arrojar el anillo al fuego. Gandalf anunció el éxito del portador del anillo y el fin de Sauron. La misión se había cumplido. La torre de Barad-dûr, la Puerta Negra y las torres de dientes comenzaron a derrumbarse. Los espectros del anillo se quemaron como estrellas fugaces y Sauron se redujo a una mera sombra de malicia para no volver a atormentar al mundo nunca jamás. Gandalf montó en Gwaihir por tercera vez y se dispuso a ver si Frodo y Sam habían sobrevivido a la erupción del Monte del Destino. Para su gran alivio, los dos fueron encontrados en las laderas del Orodruin y pudieron ser rescatados. La Guerra del Anillo había terminado. La misión de Gandalf
se había cumplido al fin. A continuación, Gandalf y los miembros de la comunidad se reunieron en Minas Tirith. Allí mismo tuvo lugar la coronación del rey Elessar, y Gandalf, por petición de Aragorn, colocó la corona sobre la cabeza del rey y declaró: «Ahora vienen los días del rey, y que sean bendecidos mientras duren los tronos de los Valar». Así, Gandalf marcó el comienzo de la Cuarta Edad, la Edad de los Hombres. Gandalf se quedó un tiempo ayudando a Aragorn con su mandato, y encontró en la cima de Minas Tirith un vástago del árbol blanco, una señal de la renovación que estaba por venir, así que junto a Aragorn lo plantaron en la ciudadela. Después de la boda de Aragorn con Arwen, Gandalf acompañó a los restantes miembros de la Comunidad del Anillo hacia su casa. Se despidió de sus amigos uno a uno hasta que por fin solo quedaron los 4 hobbits a su lado. En las fronteras de la comarca se despidió de los hobbits y aparentemente se fue a hablar con el recolector de musgo Tom Bombadil. Se desconoce qué hizo Gandalf durante los 2 años siguientes. Es posible que su larga charla con Bombadil fuera solo eso. En cualquier caso, el 29 de septiembre se encontró con Frodo, Bilbo, Elrond, Galadriel y Celeborn en los puertos grises, listo para cruzar el mar hacia las tierras imperecederas. Se despidió de Sam, Merry y Pippin, y luego se subió al barco llevándose con él a Sombra Gris y su anillo Narya. El más sabio de los Maiar y el único Istari que se mantuvo fiel a su misión, al final regresaba a casa después de más de 2000 años. Espero que os haya gustado este vídeo. No dejéis de ver el de curiosidades sobre Gandalf si queréis saber cuáles son sus poderes o qué hechizos podía realizar, entre otros datos interesantes sobre él. Con esto me despido de vosotros hasta el siguiente vídeo.